Necesito que alguien me confirme que se ve bien, por favor. Sí, hermano, se ve bien, Ya, se ve gracias, hermano. súper. Ok, ya. Bueno, el día de hoy vamos a seguir estudiando el capítulo 8 del libro de Ezequiel, ¿verdad? Les recuerdo que los días jueves nosotros estamos haciendo un estudio del libro de Jeremías y los días domingos, no todos los domingos, pero la mayoría de los domingos estamos haciendo este estudio, ¿cierto? Relativo al libro de Ezequiel, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar hoy día con este libro, nada más saber que el hecho de estudiar, el hecho de, cierto, de que estemos estudiando el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel no es, no es, digamos, casualidad, porque estos dos profetas, ¿verdad? Tuvieron como, compartieron la misma época y profetizaron de lo mismo, nada más que lo hicieron de lugares distintos. Jeremías lo hizo desde Jerusalén y Ezequiel lo hizo desde el exilio en Babilonia, ¿ya? Pero básicamente ellos hablaron de lo mismo. ¿De qué hablaron? Hablaron, ¿cierto?, eh, del juicio, del juicio de Dios, ¿verdad?, sobre su pueblo Israel, ¿verdad? Digamos, la desobediencia que ellos habían tenido por muchos años ya, ¿ok? Ahora, este tema es súper importante estudiarlo, ¿ya? Porque es una de las formas en las que Dios trata con las naciones, trata con el mundo en general, ¿ya? Eh, este trato que Dios tuvo con Israel es el mismo trato que Dios va a tener con todas las naciones de la tierra y que va a tener con el mundo, ¿ya? Y este trato es que Dios, eh, Dios requiere de las naciones, de los pueblos, que guarden un mínimo, ¿verdad?, de justicia en sus prácticas, ¿verdad?, en su vida. Pero cuando vemos que las naciones se van alejando de Dios y se van hundiendo en lo que es la maldad, día tras día, año tras año, ¿verdad? Y no tienen un cambio de actitud, sobre todo eh, un cambio de actitud en el tiempo, viene juicio del Señor, ¿verdad? Pero antes que venga el juicio del Señor, viene mucha advertencia del Señor, ¿ya? Y es importante que aprendamos estos libros para poder discernir esas advertencias de Dios, ¿ok? Em, También yo le he dicho mucho que estos libros hablan del concepto de justicia. ¿Por qué Dios manda juicio? ¿Verdad? Usted se puede preguntar, pero ¿por qué Dios así? ¿Qué mala onda Dios, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de que Dios es justicia, ¿verdad? Dios es justo, porque la Escritura dice que la justicia, el cimiento del trono de Dios es justicia, ¿ya? Así como nos gusta saber que Dios es amor y misericordia, también es justicia. Y yo le he dicho que sin castigo no hay justicia, ¿verdad? Y eso usted lo puede ver incluso en nuestra vida cotidiana, cuando un delincuente comete una fechoría, para que se haga justicia, ese delincuente tiene que recibir un castigo. El castigo puede tomar distintas formas dependiendo del país, dependiendo de lo que hizo el delincuente. Pero, por ejemplo, cuando usted rompe una norma establecida en la ley de tránsito, usted la van a pasar un parte, ¿verdad? No sé si la han pasado un parte, no es agradable porque le van a quitar una porción no menor de su ingreso, ¿verdad? Que usted probablemente la tenía destinada a otra cosa, ahora la tenés que pagar en algo que a usted no le va a servir de nada, ¿verdad? Pero eso fue porque usted rompió una norma establecida. Entonces, cuando las personas y las naciones rompen las normas establecidas por Dios, ¿cierto? Viene juicio porque sin castigo no hay justicia. Viene castigo en realidad, sí, porque sin castigo no hay justicia. ¿Ya? Todo ese concepto lo he repetido muchas veces, espero que lo tengan medianamente claro, ¿ya? Así que dicho eso, vamos a pasar a lo que era el libro. Voy a hacer un resumen rápido, básicamente, porque ya hemos avanzado harto. El capítulo que estamos estudiando, el libro de Ezequiel, es capítulo 8, ¿verdad? En el capítulo 8 es una sección bastante larga, desde el 8 hasta el 11, ¿ya? Y esta sección, desde el capítulo 8 al capítulo 11, y esta sección del libro de Ezequiel trata sobre una visión que tuvo Ezequiel, ¿ya? Sobre las abominaciones que hacían en Jerusalén. Básicamente Dios le está diciendo a Ezequiel, mira, por estas razones yo voy a destruir este pueblo, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes que Ezequiel está en Babilonia, ¿ok? Y Dios lo que hace básicamente es tomar a Ezequiel y llevárselo como en el espíritu, así como que lo transposicionó, por así decirlo, como que lo desdobló, lo tomó y se lo llevó en el espíritu, porque
Obviamente en el espíritu, el mundo espiritual no es como el mundo físico, ¿verdad? La escritura dice que, por ejemplo, cuando Felipe le predicó el evangelio al eunuco y lo bautizó, dice que cuando el eunuco subió al agua, Felipe, ¡pum!, desapareció, porque Dios se lo llevó a otro lugar, ¿verdad? Como que lo teletransportó. Porque el dominio espiritual es así, ¿es cierto? Es distinto al dominio físico. Usted, si quiere ir, si quiere viajar a una ciudad, usted va a tener que tomar un bus, etcétera, y se va a demorar tiempo, ¿cierto? Pero en el dominio espiritual Dios lo puede usted llevar de aquí para allá, de allá para acá, como a él le plazca, ¿cierto? Entonces aquí como con Felipe. Y aquí lo que hizo fue con Ezequiel básicamente lo mismo, lo tomó y se lo llevó en el espíritu a Jerusalén y le mostraba y le empezó a mostrar distintas cosas, ¿ya? Estas son las visiones de las abominaciones que se estaban haciendo en Jerusalén y básicamente son una respuesta de Dios al hecho de por qué él iba a traer ese juicio sobre su pueblo. Y Dios le dice, mira, estas son las razones, le empieza a mostrar distintas cosas, ¿verdad? La primera, ¿cierto? Fue en el versículo 1:6, ¿verdad? Eh, que había, ¿verdad? Una imagen, le dicen la imagen del celo, eso lo estudiamos, ¿verdad? La primera parte. Básicamente eso que era un ídolo que tenían en el templo del Señor, ¿ya? Era básicamente eso, ¿verdad? Era un ídolo que estaba en el templo del Señor. Después estudiamos la segunda abominación, ¿ya? Que era los líderes del pueblo, ¿verdad? Los líderes del pueblo que se estaban como en un subterráneo así escondido adorando distintos tipos de ídolos, ¿verdad? Entonces ahí también eso lo estudiamos la última vez, ¿verdad? Que también el Señor le dice a Ezequiel que cabe y que haga una puerta, abre una puerta y entró como un subterráneo bien, bien fondeado que había, ¿verdad? En donde todos los líderes del pueblo, ¿verdad? Incluido una persona que se le conoce como eh, el hijo de Hazanías, ¿verdad? O Hazanías, eh, Hazanías creo que, sí, ¿ok? Hijo de Safán, que era una persona que era como bien relevante en el pueblo, básicamente porque era el hijo de una familia bien noble que había, ¿ya? ¿Ok? Eso que nos enseñó básicamente, ¿verdad? Que bueno, los líderes también se habían desviado, los líderes, incluso sacerdotales, se habían desviado del camino del Señor, adorando ídolos, ¿verdad? ¿Ok? Em, y eso estudiamos la última semana. Así que esa fue la segunda abominación, ¿ya? Ahora la tercera abominación que vamos a estudiar está acá en los versículos 13 y 15. El estudio de hoy día va a ser un poquito más corto porque solamente vamos a estudiar esta abominación, ¿verdad? Que es la tercera, después vamos a la cuarta. Le voy poniendo números, ¿verdad? Cuando yo diga la primera abominación, o la segunda, la tercera, eh, idealmente vamos a ver a cuál nos vamos a referir, ¿ya? Así que desde aquí para adelante le voy poniendo números porque son varias abominaciones, ¿verdad? De hecho, tenemos abominaciones desde el 8 hasta el 11, así que eran hartas cosas malas que hacían. Ya no era una cosa en particular, eran muchas cosas. Y es por eso que después vamos a ver al final del capítulo 11 que el Señor se va del templo, ¿verdad? Porque básicamente el Señor no puede estar en un templo donde está lleno de abominaciones, ¿verdad? Porque Dios es santo. Es por eso que la Escritura nos dice que nosotros seamos santos porque Dios es santo. Ahora, el templo somos nosotros hoy en día, ¿verdad? Y si nosotros estamos o practicamos abominaciones, adivine lo que va a pasar lo mismo que les pasó a ellos, nada más que Dios se va a ir de nosotros, se va a alejar de nosotros por nuestras abominaciones, ¿verdad? Es por eso que el Señor nos dice, sed santo porque yo soy santo, ¿ya? ¿Qué dice Ezequiel capítulo 8 versículo 13 y 15? Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver qué significa, quién es Tamuz. Endechando Tamuz significa haciendo luto por Tamuz, ¿verdad? Tamuz. Vamos a ver quién era Tamuz y qué significaba que estuvieran endechando Tamuz, ¿verdad? Básicamente eso. Y ahí vamos a ver la significancia y la aplicación que tiene para nuestras vidas el día de hoy esto, ¿ya? Este versículo. ¿Ya? Entonces, al igual que anteriormente, vamos a hacer una pequeña, ¿verdad? Un pequeño contexto que ya básicamente se lo he dicho, pero lo voy a repetir, ¿verdad? Que el capítulo 8 es una visión profética donde Dios se lleva a Ezequiel a Jerusalén y le muestra la abominación y prácticas de idolatría que el pueblo cometía en el mismo templo para provocar a ir a Dios, ¿verdad? Eh, y este capítulo
Es una sección que parte en el capítulo 8 y dura hasta el 11. En esta sección se descubren los pecados de Israel, ¿verdad? Y se anuncia un juicio sobre ellos por estos pecados, ¿ya? Ahora, en esta sección en particular, o en estos versículos en particular que vamos a estudiar ahora, ¿verdad? Eh, Se ve, ¿cierto? Que después de que el pecado infectó como a los líderes de la nación, ¿verdad? eh, Estos pecados empezaron a percolar, ¿verdad? En el pueblo como tal, y en específico en las mujeres de Israel, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿cierto? Esto es algo bastante común, ¿ok? No es común, pero es un patrón, ¿verdad? Los líderes de una civilización o de una nación, cuando los líderes empiezan a corromperse, cuando las personas que están llamadas, ¿verdad?, a ser más dignas se corrompen, esa corrupción empieza como a bajar en todos los niveles, ¿verdad? Y llega básicamente a todos los niveles hasta las personas comunes, ¿ya? Y aquí vemos, ¿cierto? Específicamente, ¿ok? A las mujeres del pueblo que estaban inmersas en práctica idolátrica, ¿verdad? Eh, bueno, con este ídolo Tamuz, ¿verdad? Entonces aquí vemos básicamente que la corrupción se había expandido a todos lados, ¿verdad? No solamente estaba en los líderes, sino que también en la gente común, de, como puedo así decirlo, del pueblo, ¿verdad? Más adelante, en la cuarta abominación, vamos a ver a los hombres también, ¿verdad? A los hombres comunes también inmersos en prácticas idolátricas, ¿ya? Así que esto había básicamente permeado todos los niveles de la comunidad, de la nación, ¿ya? ¿Ok? Bueno, el verso 13 que dice, este es un verso típico, ¿verdad? Se repite a través de toda esta sección, del 8 al 11, ¿verdad? Cuando le dice, vuélvete aún, verá abominaciones mayores que hacen esto. Eso básicamente quiere decir eh, que, que cada vez él iba a ver cosas peores, ¿verdad? O similares o peores. Entonces establece una continuación del deterioro espiritual, ¿ya? No eran casos aislados, sino que era algo que era la norma ahora ya, ¿verdad? Eh, bueno, Cuando le dice verás abominaciones mayores, ¿verdad? Esto básicamente indica que el pecado se había intensificado, ¿verdad? Y que lo que iba a ver iba a ser más espantoso, ¿verdad? O sea, el pecado, las abominaciones van increciendo, nunca van decreciendo, ¿verdad? Y esto usted lo puede interpretar también en la vida de las personas, ¿verdad? Cuando las personas se empiezan a alejar de Dios, parten con cosas pequeñas, pero cada vez van intensificando su rebelión, ¿verdad? Cada vez más, más y más y más y más, ¿verdad? Entonces, esto se ve en una nación y también se ve en la vida personal de las personas, ¿verdad? Cada vez que una persona se empieza a alejar de Dios, puede empezar por algo pequeño, que al principio parece insignificante, pero eso después va creciendo, creciendo, creciendo y se va intensificando en la medida que pasa el tiempo. ¿Ya? Y eso es lo que pasa también acá en la nación, ¿verdad? Esta escritura de Jeremías 17:10, que en algún momento la estudiamos los días jueves, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, ¿verdad? Esta escritura básicamente nos enseña que no podemos estar libres o exentos del ojo del Señor que todo lo ve, ¿verdad? Entonces, si nosotros terminamos haciendo las cosas mal, vamos a recibir eh, lo que sea que nuestra obra merezca, ¿verdad? Como dice la escritura ahí en Romano, vida eterna o castigo, ¿ok? Ok, entonces ahora vamos como al núcleo del estudio del día de hoy, que es el versículo 14, dice, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz, ¿verdad? Bueno, endechando, la palabra endechar significa hacer luto, ¿verdad? Eh, en ese tiempo las personas no hacían luto como hoy día, porque a veces hoy día cuando la gente hace luto como que está tranquila, sentada ahí, ¿verdad? Antiguamente la gente lloraba mucho, ¿verdad? De hecho, se contrataba a personas para que lloraran en los responsos, ¿verdad? Tenían un nombre que no me acuerdo ahora cuál, ¿verdad? Eh, Pleyaderas, algo así, ¿ya? No me acuerdo cómo, pero por ahí era el nombre, ¿ya? Entonces en ese tiempo se hacía este luto de llorar y a veces hacer danza y cosas por el estilo, ¿verdad? Cosa que hoy día no es así, pero en ese tiempo se hacía eso, ¿verdad? Eh, Muchas veces, ¿ok? Entonces aquí estaban haciendo luto por Tamuz. Vamos a ver quién es Tamuz, ¿verdad? Bueno, Tamuz
era un dios pagano, obviamente, ¿cierto? Que tenía relación con la vegetación y la fertilidad. Específicamente, eh, específicamente con las cosechas, ya más que con la vegetación, pero específicamente con las cosechas relacionado al tema de la primavera, ya. Bueno, Tamu era considerado un dios de la vegetación y la fertilidad, asociado con la primavera y la renovación de la tierra, ¿verdad? Entonces tenía que ver con la primavera, cuando las cosas empezaban a florecer, también con la fertilidad, fertilidad, digamos, de tanto de la tierra como de los seres humanos, ¿verdad? Entonces tenía que ver con eso. Esa era como la idea de Tamuz, ¿verdad? De este dios, ¿ok? Ahora, la muerte de Tamuz representaba el final del ciclo del crecimiento a principios de otoño, o sea, cuando las cosas empiezan como los árboles empiezan a caer la hoja, ¿verdad? Cuando llega otoño, como que las cosas empiezan como a fallecer, no fallecen, entre comillas, ¿verdad? Porque ya no hay hojas verdes, no hay verdor, los árboles como que se apagan, ¿verdad? Entonces, esa representaba la muerte de Tamuz, ¿verdad? A principios de otoño, cuando la vegetación se secaba, ¿verdad? Mientras que la resurrección de Tamuz simbolizaba la renovación de la vida y la fertilidad de la tierra que se daba en primavera. Entonces, Tamuz era un dios pagano que está relacionado con eso, ¿ya? Entonces, cuando se entendía que cuando este dios pagano moría, llegaba como la época de invierno, ¿verdad? Eh, y cuando o sea, de otoño-invierno. Y cuando este dios pagano resucitaba, llegaba la época de la primavera y la abundancia de fruta, porque se entiende de que en verano o en primavera por ahí todo se coloca bonito, ¿verdad? Y hay más fruta, más verdura, ¿verdad? Y más abundancia en general porque todas las cosas florecen, ¿ya? En cambio, otoño, invierno es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, este dios pagano relacionaba básicamente eso, ¿ya? Ahora, en el culto específico que se le hacía a este dios, se creía que cuando él moría, ¿verdad? Y descendía al inframundo, ¿verdad? Cuando este moría en otoño, este dios moría en otoño, se descendía al inframundo, ¿verdad? Ahora, las lamentaciones y rituales que hacían las mujeres, y específicamente las mujeres, ¿verdad? ¿Qué buscaban? Buscaban promover su regreso y la restauración de la vida en la tierra. Entonces, se entendía en el culto que cuando llegaba otoño-invierno este dios moría. Entonces, todo el resto del año, ¿verdad? Desde ahí para adelante, las mujeres y las personas como que eran más relacionadas con la tierra, ¿verdad? Con lo agrícola, le hacían un culto lamentando su muerte. Por eso decía endechar, ¿verdad? Cuando la palabra dice que la mujer estaba endechando a Tamuz, significaba que estaban lamentando su muerte, siendo como un velorio. Pero ¿qué quería decir eso? Estos rituales de echar a Tamuz buscaban que él volviera, o sea, que llegara como la primavera pronto, ¿verdad? Para que hubiera más fertilidad, para que hubiera más fruto en la tierra, etcétera, 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 ¿ya? También tenía que ver con algo económico, porque ustedes entenderán que en ese tiempo la gente vivía de cosas agrícolas, ¿verdad? De frutos de la tierra. Entonces, ellos buscaban siempre tener una buena cosecha para tener, bueno, tener para sustentarse ellos mismos y para poder vender y comerciar para que les fuera bien, pues, ¿verdad? Lo que todos los seres humanos han buscado desde el principio del mundo, ¿verdad? Que les vaya bien, tener para los suyos, poder vender, ¿verdad? Que les vaya bien, ¿verdad? Para tener recursos y cosas por el estilo, algo muy humano, ¿verdad? Y que es transversal al tiempo. Entonces, este culto tenía también que ver con eso también, porque cuando las mujeres endechaban, ¿verdad? A Tamuz, lo que andaban buscando era que les fuera bien en esa temporada, ¿verdad? Que les fuera bien, ¿ok? Y hay muchas cosas hoy en día que están relacionadas con eso, por ejemplo, toda casi toda la mayoría de la profesiones tienen un santo asociado, ¿verdad? Ustedes saben que los pescadores tienen un santo, los mineros tienen otro santo, y así como que todas las cosas a las que las personas se dedican tienen un santo, y mucha gente le hace culto a esos santos para que a los pescadores les vaya bien. Por ejemplo, no me acuerdo yo los nombres, ¿verdad? Pero hay un santo asociado a los pescadores, ¿verdad? Entonces ese santo la gente le da ofrenda a ese santo para que les vaya bien, para que no les pase nada en alta mar y para que vuelvan con hartos pescados, ¿verdad? Con los mineros también tienen un santo, ¿verdad? Y a ese santo también le hacen una cierta reverencia para que cuando entren a la mina no les vaya a pasar nada, ¿verdad? Y puedan volver y saquen hartos minerales, no sé, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es algo ajeno esto, ¿verdad? A nosotros, porque uno puede llegar y pensar y decir, bueno, sí, pero esto es totalmente ajeno a nosotros. No es ajeno a nosotros, ¿verdad? A lo mejor no es así como lo hacían antes, pero de cierta forma sí lo es. Y más adelante lo vamos a ver que sí, ¿verdad? ¿Ok?
Entonces, como les decía yo, esta adoración a Tamuz estaba profundamente eh, asociada a la fertilidad de la tierra y de los seres humanos. También las mujeres específicamente hacían esto porque las mujeres obviamente antiguamente tenían, antiguamente cuando una mujer no tenía hijos era muy, muy mal visto, ¿verdad? Por la sociedad, porque se entendía de que Dios de alguna forma la estaba castigando, ¿ya? No es como hoy día, que las mujeres hoy día no quieren tener hijos, ¿verdad? Pero antiguamente era una bendición para ellas tener hijos, entonces también estaba asociado a la fertilidad a esto, ¿ya? Estaba muy asociado a la fertilidad y por eso este culto lo hacían principalmente las mujeres, ¿verdad? Entonces, dado que Tamuz estaba asociado con la vegetación, el ciclo agrícola y la fertilidad, los cultos Tamuz eran rituales de agradecimiento y petición, ¿verdad? Los campesinos y las mujeres especialmente participaban de estos rituales con la esperanza de obtener cosecha abundante y continuidad de la vida, ¿verdad? Que pudieran tener muchos hijos y cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, ese era Tamuz, ¿verdad? Aquí hice un resumen, así que ya saben, Tamuz, están doctorados en Tamuz, ¿ya? Básicamente ese era el culto que se le hacía a Tamuz, ¿verdad? Tenía que ver con estas cosas. Ah, usted puede decir sí, pero es que eso en realidad ahora ya no aplica. Vamos a ver que sí que aplica, ¿verdad? Porque mucho de esto era relacionado con el tema de las cosechas y que a uno le fuera bien en la vida, que tuviera sustento, ¿verdad? Y muchas otras cosas para poder sustentar a su familia, etcétera, ¿verdad? Era básicamente dirigido por ese lado. También por el hecho de la fertilidad de tener hijos, ¿verdad? Que los hijos crecieran bien, etcétera, cosas que son hasta hoy día muy, muy humanas, ¿verdad? Y que muchos seres humanos quizás no practican culto tamuz, pero muchas veces ponen su esperanza para que les vaya bien en la vida y en los negocios, en otras cosas que no es Dios, y es básicamente lo que ellos están haciendo acá, ¿ya? Como dice la escritura ahí en Jeremías 7:18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tosta a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Verdad? En Jeremías 7:18 habla de lo mismo, que básicamente todo el grupo familiar, los padres, los hijos y las mujeres, estaban dedicadas, ¿verdad?, a la idolatría, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿cierto?, que hacían ofrenda a los dioses ajenos para provocarme a ira. Estos dioses ajenos, bueno, uno de esos dioses ajenos era Tamuz, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Ok, entonces siguiendo con el análisis, bueno, como yo les decía al principio, ¿verdad? El culto a Tamuz, en su esencia, ¿verdad? Refleja una tendencia humana a buscar la resolución de las necesidades de la vida a través de medios ajenos a Dios. Esa es la esencia del culto a Tamuz, ¿verdad? El culto a Tamuz, bueno, nosotros en nuestra vida tenemos muchas eh, necesidades que son humanas, ¿verdad? Como por ejemplo el trabajo, el sustento, que nos puede ir bien, ¿verdad? Para poder, no sé, para poder tener una casa, para comprarle ropa a los hijos, para pagar las cuentas, cosas humanas, ¿verdad? Entonces, este culto a Tamuz reflejaba esta tendencia del ser humano, ¿verdad?, a buscar la resolución de sus necesidades en cosas ajenas a Dios. En este caso, Tamuz era un ejemplo, ¿verdad? Pero muchos seres humanos hoy en día tienen necesidades, problemas, cosas que tienen que hacer a través de las cuales ellos buscan resolverlas, pero excluyendo a Dios, lo cual es básicamente lo que está haciendo el pueblo en estos tiempos, ¿verdad? Fíjense que la Escritura nos dice en Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 8, nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Verdad? Entonces esta escritura, junto con otras más que hay por ahí, pero esta escritura en específico nos habla que nosotros tenemos que buscar a Dios en todas las cosas. Si tenemos alguna necesidad en nuestra vida, busquemos y apoyémonos en Dios, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, ¿verdad? En nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría. Busquemos a Dios en estas cosas, ¿verdad? Entonces el culto tamuz básicamente es eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la lección para hoy día? Hoy día para nosotros la lección es la misma, ¿cierto? A veces nosotros buscamos soluciones rápidas y mágicas, ¿verdad? A nuestros problemas a través de prácticas mundanas y supersticiosas, cuando lo que realmente necesitamos es confiar en el Señor y buscar su dirección y provisión de manera fiel, ¿verdad? Y esto muchas veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema en nuestra vida y tratamos de buscar soluciones en otro lado que no sea Dios, ¿ok?
a través de prácticas mundanas o supersticiosas. Mucha gente, usted tiene hoy día que muchas personas, por ejemplo, van a ver, bueno, eh, como yo les decía, por ejemplo, mucha gente a veces tiene culto, hace culto a algunos santos para algunas cosas, ¿verdad? Otros van a ver a las personas que le leen las cartas, ¿verdad? Otra gente, no sé, po, eh, hay tantas formas de práctica que incluso hoy día mismo se hacen, ¿verdad? Que la gente, en vez de buscar la solución en Dios, la busca en otro lugar, ¿ok? Y esa es la lección para nosotros. El pecado de ellos, del pueblo, básicamente en esencia era eso, era buscar la solución a sus necesidades en otro que no fuera el Señor. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. A lo mejor usted no hace una práctica tamuz y ya andan echando a un Dios que ni siquiera conoce, pero muchas veces ponemos nuestra confianza en otras cosas que no es Dios. Y a través de hacer eso estamos básicamente haciendo lo mismo que hacían ellos. ¿Ok? Entonces la lección para nosotros hoy en día, de esta escritura en particular, es que siempre que nosotros tengamos una necesidad, sea cual sea esta, del ámbito que sea, tenemos que ponerla siempre primero a los pies del Señor, a través de la oración, a través de vivir en santidad, ¿verdad? A través de buscar el rostro del Señor, ¿ok? A través de humillarnos delante de Dios. Como dice la Escritura, si mi pueblo se humilla y ora, ¿verdad? Y busca mi rostro y se arrepiente de sus malos caminos, yo sanaré la tierra, ¿verdad? Como dice esa escritura que leímos el día jueves para culto de oración, ¿verdad? Que está ahí en Segunda Crónicas 7, capítulo 7, verso 14, creo que, ¿verdad? Entonces ese tiene que ser eh, lo primero que nosotros tenemos que hacer y no andar buscando soluciones en otros lados, ¿verdad? Como dice la escritura en Jeremías también, que también lo estudiamos hace un par de semanas, Jeremías 17, 5 y 6 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Verdad? Cuando estudiamos esta escritura, yo les decía que el varón que dice, maldito varón que confía en el hombre, ¿verdad? O sea, que pone su confianza en el hombre y no en Dios. Dice, que pone carne por su brazo. ¿Qué significaba eso? El brazo en la escritura tiene la simbología de la fuerza, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, a veces la escritura dice que Dios sacó a Israel de Egipto con brazo fuerte, ¿verdad? Ese, cuando dice el brazo fuerte, se refiere a la fuerza, ¿verdad? A la capacidad. ¿Ok? A la esperanza, por así decirlo. Entonces, cuando dice que el hombre pone carne por su brazo, o sea, que confía en la carne, que confía en las cosas humanas, ¿verdad? Que confía en las cosas que no son espirituales, sino que en lo humana. Por eso dice carne por brazo, ¿verdad? Carne por su brazo significa eso, ¿ya? Y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, la escritura nos advierte, hermano, en muchos lugares que todo, que nuestra confianza o nuestra esperanza o la solución a nuestros problemas siempre tiene que ser Dios. Ese tiene que ser nuestra primera, el primer lugar donde nosotros tenemos que acudir cuando tenemos un problema. Y no al hombre o a la riqueza o a lo que sea que fuere, ¿verdad? O a nuestra propia sabiduría, etcétera. Así que, ¿cuál fue el pecado del pueblo? Bueno, poner su esperanza en Tamuz, ¿ya? Y a lo mejor hoy día la gente no coloca su esperanza en un Dios o en un santo o en lo que sea, pero coloca su esperanza en la riqueza, coloca su esperanza en su sabiduría, ¿verdad? Coloca la esperanza en los gobernantes, coloca la esperanza en otro hombre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces colocamos la esperanza en cosas que no corresponden, ¿ya? Y Tamuz, el día de hoy vendría a representar todas esas cosas, la riqueza, los hombres, los gobernantes, etcétera, etcétera, ¿ya? Y Dios nos llama a que nosotros no pongamos nuestra esperanza en el hombre ni en nada que no sea Él, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, esta escritura tiene mucho que ver con nuestra vida hoy, ¿verdad? Porque a veces nosotros cometemos ese error. Entonces, la idea de esta palabra el día de hoy es enseñarnos eso, ¿cierto? Muy probablemente ustedes lo saben ya, pero como dice la escritura, ahí en Pedro le decía, yo no voy a dejar de repetir estas cosas, ¿verdad? Y Dios nos llama a que no lo dejemos de repetir y esto se repite, ¿verdad? A lo mejor no semana tras semana, pero constantemente para que nosotros entendamos y nos acordemos de estas cosas, ¿verdad? Finalmente, el verso 15 dice lo mismo que el 13. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que las prácticas que Ezequiel habría evidenciado no son las peores, ¿verdad?
y dice que este anuncio básicamente prepara a Ezequiel para que siga, digamos, viendo prácticas que van a ir progresando, ¿cierto?, en cosas malas, ¿verdad? Subrayando el creciente alejamiento de Dios de parte de Israel. Como decía la escritura ahí en Isaías capítulo 1 versículo 6 9 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en piña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, semejantes a Gomorra, ¿verdad? Bueno, debido a debido, ¿cierto?, a la constante corrupción moral, ¿verdad? Y a esta enfermedad espiritual de Israel, lamentablemente, ¿cierto?, quedó en este estado, básicamente casi totalmente destruida. Si es que Dios no hubiera dejado un resto pequeño, que fue las personas que al final se fueron a Babilonia eh, como esclavas y después Dios las trajo de vuelta 70 años después, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la reflexión y aplicación de esta escritura para nuestra vida? Como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Ezequiel que va a haber mayores abominaciones, ¿verdad? Este es un recordatorio de cómo el pecado, cuando no se detiene ni se corrige, tiende a intensificarse. Yo esto le decía, ¿verdad? Que el pecado, cuando no se corrige a tiempo, tiende a ir increciendo, ¿verdad? Va creciendo día tras día. Si en nuestras vidas nosotros permitimos que el pecado se quede sin confrontarse, ¿ya? ¿Ok? Este pecado se va a hacer típico en nuestra vida, ¿verdad? Y va a ir creciendo y nos va a arrastrar más lejos de Dios día tras día. Entonces, este es lo primero, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos que una semilla de maldad florezca, esa semilla se transforma en planta, después en árbol, y crece y crece y crece y da fruto. Y entonces, tenemos que confrontar el pecado al tiro en nuestras vidas, ¿verdad? Eh, bueno, tenemos que también reflexionar sobre la idolatría moderna, ¿verdad? Hoy día a lo mejor no se le hace un culto a Tamuz, pero hoy día hay idolatría modernas que pueden ser, por ejemplo, el amor al dinero, el amor al poder, el placer, o incluso el confort, o otras cosas, ¿verdad? Confiar en los hombres, en los gobernantes, ¿verdad? Cualquier cosa que desplaza a Dios de nuestro corazón se convierte en una forma de idolatría. Cualquier cosa que desplaza a Dios del primer lugar que debería tener o cuando nosotros empezamos a colocar la esperanza en otras cosas que no es Dios, eso empieza a transformarse en idolatría, empieza a transformarse en un tamuz, ¿verdad? Bueno, también el otro, el pecado que comenzó en los líderes, ¿verdad? En los líderes del pueblo, ahora se ha extendido a las mujeres del pueblo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que se extendió a los hombres del pueblo. Entonces, la fidelidad a Dios no es solo responsabilidad de unos pocos, así como de los líderes, ¿verdad? Es un llamado para toda la comunidad. ¿Verdad? Eh, Específicamente, la falta de integridad que puede haber en una iglesia o en nuestra familia o en nuestro entorno puede tener efectos perjudiciales y alcanzar a todos los involucrados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es importante entender, ¿cierto?, de que como este dicho que hay, cuando hay una manzana podrida, se termina podriendo el resto, ¿verdad? Tenemos que tener ojo siempre en eso, ¿verdad? Y que la responsabilidad en las cosas de Dios no solamente de unos pocos, sino que de todos, ¿verdad? Porque todos estamos ahí sujetos a alejarnos de Dios, no solamente los líderes, sino que los que estamos abajo también, ¿verdad? Como dice Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, ¿verdad? Pidámosle a Dios, ¿cierto?, que escudriñe nuestro corazón y que nos ayude a ver si existe en nosotros algún ídolo, algo que esté actuando mal para corregirlo y sacarlo de nuestra vida, ¿ya? Así que con eso terminamos la tercera abominación y las semanas que continúan vamos a seguir, ¿cierto? Estudiando esta palabra y vamos a ir a encontrar más, vamos a ir estudiando más y más abominaciones, ¿verdad? Así que voy a dejar de compartir, de un minutito, voy a parar la grabación.